Buenas tardes. Hoy vamos a hablar en temas de derecho lo referente a los medios de impugnación jurídica. Uno de ellos que es muy efectivo casi en cualquier parte de los juicios viene a ser el juicio de amparo, que entre otros medios los tenemos dispuestos en el mundo jurídico para llevarlos a efecto, como reitero, medios de impugnación. La trayectoria y el origen del juicio de amparo ha sido visible en nuestro país desde el siglo XIX, cuando se buscaba tener un control de la constitucionalidad a través de un elemento o un recurso que tuviera a bien poner un obstáculo, un freno a la inconstitucionalidad con que los gobernantes en el siglo XIX se conducían. Entonces, en este aspecto, para hablar del juicio de amparo, tenemos que remontarnos precisamente a la época de el gobierno de don Antonio López de Santana, que este mucho más gobernaba por decretos que súbitamente eh, creaba, inventaba para poder cobrar impuestos. Es el caso que a mediados de los 40 del siglo XIX, Santana creó un decreto por el que la ciudadanía debía pagar impuestos por todo, por puertas, por ventanas, por escaleras. Era una cuestión inaudita. Tenía que pagar impuestos por tener animalitos, perros, gatos, pichones, pollos, guajolotes, gallinas, etcétera. Esto obligó a que mucha gente, por no querer pagar ese impuesto que consideraban era abusivo, se deshicieron de sus animales, taparon puertas, ventanas, solamente las puertas para entrar y salir de su domicilio dejaban, porque hay un autor francés de nombre Jean Bassan y que establece en su libro que se llama Historia de la Deuda Pública en México que uno de los mayores problemas que ha presentado nuestro país a través de su historia es la reticencia de los ciudadanos a pagar impuestos, pero más allá de ello, tenemos que ciudadano mexicano común y corriente durante mucho tiempo no ha querido pagar impuestos porque tiene desconfianza por los altos índices de corrupción que se manejan por parte de los políticos con los impuestos de los ciudadanos. Sin embargo, esto lo relacionamos directamente con ese abuso de poder del presidente Santana, quien, reitero, gobernaba más por decretos que apegado al ámbito de la constitucionalidad mexicana. A él le tocó trabajar con la Constitución de 1824, que de paso he de comentar, era una constitución muy general, nuestra primera constitución que tuvo aplicación en todo el país, era muy general, de repente muy vaga, y da permiso para que un presidente como Santana gobernara como se le diera la gana, sin control alguno
Y eso fue lo que precisamente él empezó a llevar a efecto durante su mandato. Fueron varios periodos en los que gobernó el país, y esto nos hablaba de que no había un control constitucional dentro de los ámbitos de la Constitución de 1824. No había parámetros que detuvieran un tanto el abuso de los gobernantes o del exceso de los gobernantes que cometieran hacia la población por esta situación. Desde mediados de los años 40 del siglo XIX, allá en Yucatán, se empezó a hablar de un medio de control de la constitucionalidad que pusiera prácticamente, eh, podríamos decir, topes al abuso de los gobernantes, ¿sí? Que pusiera obstáculos para que los gobernantes no pudieran hacer de las suyas y simplemente por decretos o por leyes creadas al vapor, estos aprovecharan el que los ciudadanos no tenían muchos derechos consagrados, y si los tenían, en el caso de haberlos, pues no eran respetados. Manuel Crescencio Rejón, en el estado de Yucatán, empezó a hablar de ello de manera muy concreta. Un obstáculo contra el abuso precisamente de todos aquellos gobernantes que no se apegaran a los principios de la constitucionalidad. Por su parte, en aquella época, de igual manera, allá por los años finales de los años 40, en Jalisco se habló otra vez de esta situación de los fabulosos obstáculos que deberían ponerse en términos constitucionales a los abusos de poder, a los abusos de autoridad, a los abusos de los gobernantes que pasaban por sobre cualquier derecho de la ciudadanía, de la sociedad en general. Fue entonces cuando Mariano Otero García habló de ese control que se necesitaba sobre las autoridades y el abuso de poder que éstas llevaban a efecto de manera constante. No solamente era el presidente de la República, sino los gobernadores que ponían los presidentes, los caciques que ponían los gobernadores, etc. Entonces era una situación que en un grado, digamos, de pirámide, venía bajando y todos hacían de las suyas, no apegándose a ninguna ley, a ninguna norma, a ningún principio que pudiera frenar la corrupción y la voracidad, la inestabilidad que creaban ese tipo de leyes que inventaban al vapor los gobernantes y ante las cuales la sociedad y la ciudadanía estaba en franca desigualdad. Hay una biografía muy buena que publicó la editorial Porrúa acerca de Mariano Otero, allá en los años, medio de los años 80 del siglo XX, en la que profundiza en el aspecto de la vida de Mariano Otero y sus propuestas concretas para el control constitucional de los abusos de poder. Desde esa época ya se hablaba precisamente de el juicio de amparo. Algunos autores constitucionalistas, sobre todo, nos dicen que más o menos rastreando su aparición provenía de la ley de las 7 partidas. Sin embargo, me parece que es un tanto exagerado ubicarlos en aquella época, cuando en México teníamos pues ya el conocimiento de que las autoridades por sí mismas hacían
y deshacían en cuanto a la interpretación de la Constitución o en cuanto a la aplicación de leyes que inclusive al vapor o exprofeso de la Constitución creaban precisamente para beneficiarse los presidentes, los gobernantes en turno de nuestra República Mexicana, ya nuestra República Liberal en el siglo XIX. Entonces tenemos por ello que para 1857 ya el juicio de amparo se refinó más, pero todavía no estaba, digamos, proscrito como una bandera jurídica dentro del constitucionalismo mexicano. Se hablaba así, por ejemplo, para la Constitución del 57, de las leyes de reforma, del voto particular de Camilo Arriaga, que provenía del voto sobre la tenencia de la tierra de Gaspar de Jovellanos, jurista español. Se hablaba de la cuestión agraria en el país, se hablaba de la situación de que debían eh, establecerse o restablecerse los mecanismos para la elección presidencial. Se hablaba asimismo de cuestiones de referentes a la ciudadanía. Sin embargo, todavía aquel texto jurídico, segundo texto jurídico con mucha visión, al igual que la Constitución de 1917, se hablaba con esa visión necesaria de los juristas. Sin embargo, todavía estaba lejos de aterrizarse, de llevarse a efecto por algún mecanismo que fuera efectivo para frenar, reitero, ese abuso que constantemente cometían las autoridades en contra de las sociedades. Fue así como se fue depurando la ley de amparo antes de entrar a hacer el juicio de amparo, y ya para finales del siglo XIX había 6 leyes diferentes de amparo. O sea, fue evolucionando poco a poco, hasta llegar, por ejemplo, a la Constitución mexicana de 1917, que hay que decirlo, fue la primera constitución que se creó para principios del siglo XX. De paso, comentaré que esta constitución fue la más avanzada del mundo en su época. Mantenía derechos sociales, garantías individuales y algo muy importante que en este sentido de los medios de impugnación marcó la historia del constitucionalismo mexicano y la historia del constitucionalismo en el mundo, puesto que sale con bandera propia el juicio de amparo. Este juicio que marcó a todos los países que tuvieron a bien copiarlo para frenar lo que pensábamos que en México nada más se cometía y que eran abusos de los gobernantes, inexactitud en la aplicación de la ley de los gobernantes, y que esto dañaba y continúa dañando a las sociedades. Pero la bandera propia del juicio de amparo en la Constitución de 1917 nos habla de esa visión del constituyente liberal de 1917, esa visión que hacia futuro nos conlleva a que pues haya medios de control de la constitucionalidad, a que haya obstáculos formidables que no puedan ser transgredidos o sorteados por las clases gobernantes, y que se llama ese obstáculo formidable para medio de control de la constitucionalidad juicio de amparo, que está precisamente
proscrito en nuestra Constitución de 1917, entre el artículo 103 en materia de amparo directo y 107 en materia de amparo indirecto. Esto se entiende dentro de los medios de impugnación como elementos muy valiosos para hacer valer la constitucionalidad, esa constitucionalidad que tanta falta nos hace en cuanto a que sea proscrita, esa constitucionalidad que debe verse siempre presente en las grandes decisiones que se toman para gobernar a un país, esa constitucionalidad que a partir de 1917, también en el artículo 110 de nuestra Constitución, nos hablan de los medios de control y que hay que decirlo, pero el siglo XX se continuó refinando y reformando. En este aspecto, los ciudadanos comenzaron a tener una serie de litigios por abusos de autoridad e inclusive contra altas autoridades, autoridades de altos niveles en la República Mexicana por ese abuso de poder que constantemente sometía inclusive a la barbarie las decisiones de las clases gobernantes. Tanto es así, por ejemplo, que si bien es cierto que existía para todo el siglo XIX, después de 1917, un control de la constitucionalidad en la forma, es decir, en la letra escrita, pocas veces se hacía valer con estricto apego a derecho ese juicio de garantías, ese juicio de amparo, ya fuera directo o ya fuera indirecto, que hay que decirlo, será materia de otro video de esta naturaleza, entrar a los otros medios de impugnación, que son conocidos también como recursos, en los que se encuentran la queja, la revocación, en los que se encuentran la inconformidad, pero estos son recursos, no juicios. Es considerado un medio de impugnación el juicio de amparo, pero hay que decirlo, el amparo es todo un juicio que parte desde que se termina la primera instancia y cuando ha sido un juicio en primera instancia, vamos a decir un juicio ordinario, mal llevado o que se ha definido en los tribunales con sentencias definitorias abusivas o que han atentado contra las garantías constitucionales de las personas involucradas, ya sean de las víctimas, por un lado, ya sean de los victimarios por otro, o inclusive que este alteramiento, esta alteración de las garantías logre perjudicar, digamos, a terceros, que ellos también a su vez pueden interponer el juicio de amparo para que en este sentido ese amparo proceda contra esos abusos de autoridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que funciona dentro del juicio de amparo? O sea, ¿a qué se obedece dentro del juicio de amparo como un recurso para inconformarse contra una decisión dada en segunda instancia por un amparo directo o indirecto? ¿Qué recursos son los que se interponen cuando se considera que un amparo no ha estado llevado a efecto de manera correcta conforme a derecho? Bueno,
En principio, son dos tipos de recursos los que proceden contra este amparo y su sentencia, que puede declararse definitiva hasta que no se agoten esos dos recursos. Tenemos dos recursos. El recurso de revisión dentro del amparo y el recurso de queja y revisión. En este sentido, eh, si es el cumplimiento de una sentencia, también procederá el recurso de inconformidad. Dicho esto, luego entonces tenemos que, es muy importante que en videos posteriores revisemos a profundidad este juicio de garantías, este juicio que ha tenido a bien frenar en mucho la inconstitucionalidad que se maneja dentro de una república como la nuestra, dentro de la federación, que inclusive los mismos estados, las mismas entidades de nuestra república pueden verse impelidas a recurrir para pedir ante la Suprema Corte de Justicia el juicio de amparo. ¿Cuándo? Cuando se atente contra su patrimonio. Si en la federación se atenta contra el patrimonio de una entidad federativa, esta puede llevar a efecto el solicitar la revisión de esas decisiones, puede solicitar el juicio de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos días, sobre todo, se ha hablado de que estados como el de Jalisco y su actual gobernador dicen que ellos cooperan en mucho con la federación, con impuestos importantes que se generan en el estado de Jalisco, y que la federación no les regresa partidas similares para sus gastos. Entonces, ellos están dispuestos a pedir la revisión de la constitucionalidad e inclusive a solicitar el juicio de amparo. ¿Por qué situación? Se está afectando su situación económica, su patrimonio de ese estado se está afectando. Sin embargo, tienen que motivarlo, tienen que fundamentarlo precisamente conforme a derecho para que éste proceda. Si determina el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que no tiene procedencia ese juicio de amparo, entonces tendrán a bien estados como el de Jalisco recurrir a los recursos, en primer lugar, de revisión o al de queja, para que pues la Suprema Corte haga la decisión que consideren los ministros, la decisión que se llevó a efecto, si fue correcta o algo que se pueda llevar a efecto. Si ya se ha dado la sentencia en ese juicio de amparo, en el que, por ejemplo, no le favorezca a alguno de los estados de la federación este juicio de amparo, entonces ellos tienen derecho también al recurso de inconformidad contra la sentencia. La Suprema Corte de Justicia luego entonces deberá otra vez revisar toda la cuestión relativa y concerniente precisamente a la revisión de ese amparo interpuesto, que supone que se está dañando el patrimonio de una entidad, y entonces sí, se pronunciarán en una sentencia que, ya no habiendo más recurso alguno de los estados para interponer esa sentencia, luego entonces, una vez llevada a efecto, ya no podrá ser removida. Pero cuestiones como estas tan interesantes, por supuesto,
que tenemos dispuestas en nuestra Constitución, en nuestra nueva ley de amparo de 2014, que se creó precisamente para ajustarse, para refinarse, para estar en concatenación con los juicios orales en materia penal, bueno, deberán ser revisados y por supuesto que sí, ser obedecidos, tanto por particulares cuando se han quejado y no ha procedido el amparo, como por autoridades, una vez que ha intervenido el máximo tribunal en nuestro país, denominado Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aspectos tan importantes como el que acabo de mencionar, cuando un Estado solicite la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá funcionar en pleno, porque puede funcionar en pleno y en salas. En pleno, con el funcionamiento y la intervención de todos sus ministros, 11 en total, y en salas cuando sean juicios de amparo interpuestos de otra naturaleza. Pues bien, en cuanto a los medios de impugnación en la cuestión procesal, esto es lo que ahora tenemos y en otra sesión posterior revisaremos los recursos, los elementos que se pueden interponer de manera concreta y profunda contra las decisiones arbitrarias del poder dentro de nuestro país. Así que nos vemos en otra sesión para profundizar sobre esos medios de impugnación en el juicio de amparo, directo o indirecto. Gracias.